Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga en esta preciosa hora. El devocional de hoy se intitula Un evangelio que salva de la ira. Una aportación de nuestro hermano Marcos Jereques, de Buenos Aires, Argentina, sobre los estudios del profesor Vernon McGee. Y una edición especial para YouTube de nuestro hermano Jorge Mario Vidán. Amigo oyente, el mayor peligro que enfrenta la raza humana no es una pandemia a nivel global, no es un virus mortal o una hambruna, o el terrorismo, o la creciente desigualdad social, ni el flagelo de las adicciones y la proliferación del crimen, o una crisis económica mundial, o una catástrofe climática, o que una de las tantas guerras que se llevan adelante empuje al mundo a la locura del uso de armas de destrucción masiva. No, si bien todos estos son peligros que enfrenta la raza humana, son muy reales y preocupantes, existe un peligro aún más terrible y sin lugar a dudas aún mayor, y esta es la ira de Dios. En Romanos 1, 18 y 19, el apóstol Pablo hace esta terrible advertencia. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Así que no deberíamos temerle a nada más de lo que deberíamos temerle a la ira de un Dios lleno de indignación a causa de nuestro pecado y maldad. El Señor Jesucristo lo expresó de esta manera muy cruda en Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan al cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Existen muchos tipos de peligros, pero todos estos peligros solo pueden afectar nuestro cuerpo físico. Pueden enfermarlo, pueden hacerle pasar necesidad, hambre, sed, estrés, angustia, incluso matarlo. Pero todos estos peligros no pueden dañar el alma humana. Pero la ira de Dios sí puede afectar de manera terrible el alma humana. Por lo tanto, la ira de Dios debería ser mucho más digna de temor, porque si usted es un pecador y aún no se ha arrepentido de sus pecados, y su conducta diaria solo provoca que la ira de Dios en su contra se inflame más y más, entonces tema y arrepiéntase y busque el perdón de Dios en Cristo el Salvador, porque si no lo hace así, un día esa ira se derramará sobre usted y entonces tendrá una eternidad para lamentarlo. Sin duda la existencia humana se encuentra amenazada por todos lados, pero ¿acaso podría haber un peligro mayor que encontrarse bajo la ira de Dios? Si usted lee estas líneas, es porque de algún modo ha superado grandes peligros que amenazaron su existencia a lo largo de su vida. De algún modo todos somos sobrevivientes a algo, o incluso a varias cosas a la vez, pero nadie que se encuentre bajo la ira de Dios logrará evadirla. Sin duda la ira de Dios caerá plomo sobre su vida y no habrá manera de evitar el castigo, el cual proviniendo de un Dios que es toda santidad y justicia será terrible, ni lo dude. La idea es simple pero soberana. La ira de Dios es revelada desde el cielo en contra de la raza humana y la raza humana merece la ira de Dios. Y no hay manera que nadie logre evitarla a menos que se rinda a Cristo clamando por salvación. Nosotros a veces objetamos la idea de la ira de Dios porque la igualamos con la ira humana, la cual es motivada por razones personales, egoístas o por un deseo de venganza. La ira humana es más bien motivada por la ira y las emociones violentas, en vez de por la santidad ofendida y el amor por la justicia, como es el caso de la ira del Señor. No debemos olvidar que la ira de Dios es completamente justa y santa en su carácter. Al respecto, Murray comenta lo siguiente: es innecesario y debilita el concepto bíblico de la ira de Dios el privarla de su carácter emocional y afectivo. El interpretar la ira de Dios como simplemente en su propósito de castigar el pecado o asegurar la conexión entre el pecado y la miseria es igualar la ira con sus efectos y prácticamente eliminar la ira como un movimiento dentro de la mente de Dios. La ira es la santa repulsión del ser de Dios contra lo que es contradicción de su santidad. Respecto a la ira de Dios, Pablo habló de salvación. ¿Pero de qué somos salvos? ¿Somos salvos de los problemas temporales de esta breve existencia terrenal, como puede ser la enfermedad, de la pobreza o de una crisis emocional?
Primero y por sobre todo somos salvos de la ira de Dios, la cual merecemos justamente a causa de nuestros pecados, y de lo cual repetimos más, deberíamos de preocuparnos, incluso más que de todos los demás problemas de salud, económicos y afectivos que podamos estar atravesando, porque sin lugar a dudas, todos esos problemas son graves y merecen su debida atención, pero son solo problemas temporales de esta vida. Mientras que nuestros pecados merecen tal ira y condenación por parte de un Dios justo y santo, que las terribles consecuencias de esa ira sobre nuestra vida y eternidad empequeñecen a lo que tengamos que padecer. Por ejemplo, el tener que sufrir pobreza, enfermedad o una separación afectiva. A menos que haya algo de lo que salvarse, no tiene sentido hablar de salvación. La meta de Pablo y la meta de cada predicador del Evangelio de Cristo no debería ser primeramente el proclamar las buenas nuevas así nada más, desasociadas de la ira de Dios que pesa como plomo sobre los oyentes, sino demostrar la necesidad absoluta de las buenas nuevas de salvación, a fin de que los que escuchan puedan librarse de la justa ira de Dios, la cual puede destruir sus almas en una terrible e irremediable condenación que dura toda una eternidad. ¿Se ha librado usted de la ira de Dios al clamar por el perdón de Dios y la salvación que solo se encuentra en Jesucristo su Hijo? Entonces dele gracias y gloria y alabanza, porque si lo ha hecho, así entonces usted nunca experimentará en su alma las terribles consecuencias de sus pecados, las cuales nuestro amado Salvador padeció por amor a nosotros en la cruz. Gracias, Padre amado, por librarnos de tu justa y santa ira sobre nosotros a causa de nuestras transgresiones y pecados. ¿No se ha librado aún de la ira de Dios? ¿En verdad aún se encuentra voluntaria y decididamente bajo la terrible ira del Señor? ¿Qué espera usted para librarse del terrible y eterno juicio del Señor sobre sus pecados? Venga a Cristo y huya de la ira del Dios vivo y verdadero. ¿O seguirá temiendo a lo que puede dañar y matar el cuerpo más que a aquel que puede entregar su alma eterna a un castigo sin fin? ¿Qué espera, querido oyente, para librarse de la ira de Dios y venir a Cristo el Salvador? ¿Qué espera para librarse de la ira de aquel que puede condenar su alma a una condenación eterna? ¿Temerá a ese gran Dios de ira santa y justa? ¿O no le temerá en absoluto y seguirá con su vida así como así? ¿Temerá en este día la ira de Dios y se librará de sus juicios terribles? ¿O seguirá su vida como si aquella ira no fuera a alcanzarle nunca? ¿Clamará a Cristo en este día por su perdón y salvación y huirá de la implacable ira de Dios? Meditemos y reflexionemos en la preciosa palabra de Dios y pongamos toda nuestra fe y todas nuestras obras en el Señor Jesucristo. Se despide de ustedes un siervo de Cristo y servidor de todos, Pedro Navarro Cartagena, desde los estudios de grabación de la Iglesia Cristiana, La Viña de Jesucristo, ubicada en Progreso, Yucatán, México. ¿Y sabes qué? La mejor noticia: Cristo viene pronto. Preparémonos para volver a casa. Amén, amén y amén.